Recording is on. Ahora sí. Bueno, para empezar me había parecido interesante el 4, ¿sí? Que dice un manómetro de mercurio de tubo abierto en forma de U tiene su rama izquierda conectada a un recipiente que contiene un gas. Ver figura 3. La figura es este. Bien, acá tenemos, en este caso, acá adentro hay un gas, ¿sí? Y acá tenemos un líquido que es mercurio. Bien. Esto está abierto, este tubo. Bien. ¿Qué dice? Cuando la presión manométrica dentro del recipiente es de 0.16 por 10 a la 5 pascales, ¿cuál es la altura de la rama derecha si la altura de la rama izquierda con respecto a la parte inferior del tubo es de 0.22 metros? Bueno, eso es lo primero que nos dice. Después dice, bueno, el B que va a salir también como consecuencia de la mostrar que el valor de la presión manométrica en el recipiente puede determinarse conociendo solamente la diferencia de altura entre las dos ramas. Y bueno, y última pregunta es, ¿qué ocurriría en caso que el recipiente contuviera, en vez de un gas, un líquido? Es decir, que acá hubiera un líquido en vez de un gas. Entonces, vamos a dibujar. Así. Acá tenemos cierta presión P absoluta, ¿sí? Acá tenemos el mercurio. ¿Sí? Esto está a la presión atmosférica de 0. Y la presión manométrica, se define como la presión absoluta, vamos a ponerle PA, menos la presión atmosférica, P0. ¿Sí? Vamos a ponerle este M. O sea, presión... No, bueno, está bien, sí. PM es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Bien, eso. Bien, es esa diferencia. Entonces, lo primero que nos pregunta es a qué altura sube esta rama de la derecha. Uno sabe que la rama de la izquierda tiene una altura h, o sea, el mercurio acá llega hasta una altura h, y acá tenemos cierto gas, ¿no? Y una característica importante de los gases es que, a diferencia de los líquidos, ¿sí?, la presión que generan ellos es siempre la misma, independientemente del punto. ¿Sí? Entonces, acá adentro yo tengo una presión entera, completa, que es P, que es esa P absoluta. ¿Sí? Bien. Y también uno sabe que a una misma altura y en un mismo líquido, la presión tiene que ser igual. Bien. Entonces, uno puede igualar presiones considerando estos dos puntos. Acá. Le podemos llamar, no sé, A minúscula y B minúscula. ¿Correcto? Yo quiero determinar, mi objetivo es determinar esa altura.
No sé, bueno, respecto a esta base, ¿no? A esto le llamo L mayúscula. Bien. Y yo estoy comparando puntos acá. ¿Sí? Entonces yo sé que se tiene que cumplir que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Bien. Entonces, por un lado podemos calcular de forma independiente la presión en A, si quieren, y la presión en B. Vamos acá, calcular la presión en A no es más que otra cosa que la presión absoluta dentro de este recipiente que contiene el gas, ¿sí? Que es PA mayúscula. Dijimos que PA es presión absoluta. Y P0 era presión atmosférica, ¿no? Y PM presión manométrica. Bueno, perfecto. Tenemos que eso. La presión en A minúscula. Y la presión en B minúscula, tenés la presión atmosférica, ¿sí? La atmósfera acá. Acá tenemos, no sé, otro tipo de gas, que es la atmósfera. Es otro color. Es P0 más, y a diferencia de los gases, la presión debida a los líquidos sí depende del punto. En particular depende de la profundidad. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la ρ de este líquido, que es el mercurio, por G, por la altura o la profundidad de donde yo me estoy parando para calcular esa presión, ¿no? Estoy parando acá, entonces tengo que sumar toda esta columna de mercurio hasta B. Y esta cantidad la podemos llamar L minúscula. Entonces, bueno, formalmente acá va un L minúscula, pero como L minúscula no es dato, o lo que es dato, lo que es dato es H y lo que yo quiero calcular es L mayúscula, entonces, bueno, acá podría ser P0, ya lo podría escribir acá y poner que esa L minúscula es L mayúscula menos H. Bien. Perfecto, entonces esto era P igual a P subíndice A, la presión en el punto A, y esta es la presión en el punto B. Y ahora lo que puedo hacer es igualar, ¿no? Usar esto. Bien. Y entonces igualo estas cosas. La presión absoluta tiene que ser igual a la presión atmosférica más ρ del mercurio GL menos H. Y entonces acá, si yo esto lo paso restando, se ve que la presión A menos la presión atmosférica, la presión absoluta menos la atmosférica es la ρ del mercurio por G por L menos H. Y entonces acá básicamente estoy resolviendo ya directamente el inciso en realidad B, que me dice mostrar que el valor de la presión manométrica en el recipiente puede determinarse conociendo solamente la diferencia de altura entre las dos ramas. Y que es lo que está mostrando esa ecuación, ¿no? Esta es la presión manométrica. O sea, PM se puede escribir en términos de ρg, ρ del mercurio por G por la diferencia de altura. La diferencia de altura la llamamos,
L minúscula. Bueno, acá yo la reescribí y ahora vuelvo a volver a la letra anterior, por lo que me pregunta el ejercicio, ¿no? El inciso B ya está acá, ¿no? Depende, este L minúscula, como dijimos, depende de la diferencia de alturas, que es la diferencia de altura es L mayúscula menos H. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ven que hay varios principios que utilizamos acá para resolver este problema. Que la presión de un gas es la misma en todos los puntos. ¿Sí? Y eso debido a la baja densidad del gas, ¿no? Un gas es mucho menos denso que un líquido. Sí, estrictamente hablando, la variación de la presión para un gas se calcula de la misma forma que para un líquido. Lo que pasa es que al tener una densidad 3 órdenes de magnitud menor por ahí que un líquido, la variación de presión que puede haber en esa altura del tubo donde está el gas es completamente despreciable. Algo vimos cuando calculamos el empuje que generaba el aire, ¿no? En la clase. El empuje que generaba el aire era prácticamente despreciable y podíamos no considerarlo. Entonces, no es que no produzca empuje el aire, porque en realidad es un fluido y nosotros estamos inmersos en ese fluido y va a haber una diferencia de presión entre las diferentes alturas de nuestro cuerpo, pero es despreciable por la baja densidad que tiene. Ahora, si nosotros queremos considerar la variación de presión cuando nos vamos a la cima del Himalaya, y bueno, ahí estamos considerando un delta H que ya es 3 órdenes de magnitud más grande que lo que estamos usando acá. Entonces ahí ya las magnitudes hacen que tengamos que tenerlo en cuenta. Entonces depende a veces del contexto en el cual estemos analizando el problema, ¿no? Si vamos o no a considerar la variación de presión de un gas. En este caso, claramente, al estar haciéndolo en dimensiones muy pequeñas y comparándolo con un fluido, con un líquido, no tiene sentido querer medir las variaciones de presión del gas en ese pequeño segmento de tubería donde el gas está atrapado. Uh-huh. Bien, exacto, sí. Y el otro principio es que a una misma altura y en un mismo líquido, las presiones tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Qué es esto que utilizamos acá? ¿Sí? Y bueno, después claramente la ecuación que me determina la presión en términos de la profundidad, ¿no? Eso está. Pero si quieren como principios así generales, esos dos son esenciales. Por ahí como tarea para ustedes, si quieren, porque ya acá el problema está resuelto, pero hay otra forma, hay diferentes formas de resolver, siempre uno puede plantear las cosas de diferentes formas. Una alternativa es pararse en el punto más bajo del tubo en U, ¿no? Entonces traten de resolverlo ustedes parándose en el punto más bajo del tubo en U. Entonces ahí tienen que comparar las presiones a izquierda y a derecha, si quieren, de ese punto, ahí abajo hay ese puntito rojo que marcó Gastón. Entonces ahí uno tiene que escribir, la presión ahí es en realidad la presión en un punto, pero la puede calcular de dos formas, una mirando la rama izquierda y otra mirando la rama derecha. Y obviamente si lo calculo por la rama izquierda y lo calculo por la rama derecha, la presión me tiene que dar lo mismo. Entonces ahí tienen una forma diferente como para que tengan ustedes una alternativa de resolver el ejercicio de una forma diferente y verifiquen que lleguen al mismo resultado. Bueno, entonces el B está resuelto y el A, y el inciso A, es, bueno, como uno tiene, el A lo que me pedía era determinar L, ¿no? L mayúscula, en nuestras letras. Entonces acá esta cantidad yo la puedo, bueno, esto es dato, ¿no? P absoluta menos P0 es la presión manométrica, ¿no? ¿Qué es esto?
O sea, ahora escribo otra vez esta ecuación, pero en L lo vuelvo a escribir como L mayúscula menos L minúscula, menos H. Y entonces esto lo paso dividiendo. ¿Sí? Me queda esto, y entonces era L mayúscula, ¿sí? L mayúscula va a ser igual a la presión manométrica G más H minúscula. Bien. Y si hacen la cuenta ahí, la hice, esto te da 0.33. ¿Sí? Bien. Está. Y después lo que ahí dice, ¿qué ocurría en caso que el recipiente contuviera un líquido? Y bueno, esto viene con toda la explicación de cómo, bueno, cómo interactúa un gas y cómo interactúa un gas, la presión, ¿no? Y bueno, un gas, dijimos, que la presión, ¿sí? Debido a sus pequeñas dimensiones, ¿sí? Y que la presión básicamente es igual en todos los puntos. En cambio, si yo coloco ahí, si yo hago el mismo dibujito, pero coloco un fluido, ¿no? ¿Sí? No sé, un fluido de otro color. Bueno, no sé, el fluido lo dibujo, es así. Por ahí mejor dibujarlo con Sí, con una superficie, con una interfaz, ¿no? sí. Pues no va a estar lleno eso, digo, de fluido. Bueno, sí, te entiendo. No va a ocupar todo, quiero decir, no va a ocupar todo el volumen del fluido, ¿no? Claro, Te va a exactamente. quedar te va a quedar una interfaz, una superficie libre del límite hasta el cual llega. Claro. Así me parece que es más gráfico para verlo. Exacto, es eso. Ahí está. Sí, es correcto, como decir. Así es más. Es como ocupa un volumen un líquido, ¿no? Claro. Tenemos esto, ¿no? Y entonces, la presión en este punto, si hago el mismo razonamiento, ¿sí? Depende de esta altura. ¿Sí? La presión en A va a depender, ya no es más la presión absoluta, vas a tener, bueno, cierta presión si vos tenés acá un gas. Sí, ¿Sí? que eso se podría despreciar. En principio uno puede pensar como que eso depende cómo lo llene, ¿no? Pero que eso sea vacío y no hay presión ahí. Exacto. Y Sí. Sí. entiendo que el ejercicio apunta a ver esto otro de cómo analizar la presión que genera el líquido, ¿no? Exacto. Entonces, acá tenemos la presión, si yo escribo, la presión en A es la ρ de este líquido, el que sea que vos tengas, ¿sí? Si tenés agua, por G, por esta altura que te debería ser dato, ¿no? De alguna forma, esta altura tiene que ser dato, ¿sí? No sé. Sí, exacto. Tenemos que conocer eso, ¿no? O podría ser, no sé, lo que uno quiera determinar, pero va a estar relacionado con esa altura, la presión que tiene que analizar. Entonces, el planteamiento está igual, pero lo que cambia es esa presión en A, ¿no? La presión en A depende de esta altura. Y esto es lo que cambia el planteamiento. ¿Sí? Y no depende de la forma del recipiente, la cantidad de fluido, de líquido que uno tenga, el volumen que tenga ese recipiente. Depende solamente de la altura por encima de la cual tiene fluido, nada más, tiene líquido.
Exacto. Bien. Bueno, después. ¿Quedó claro esto? Entonces ahí termina el ejercicio, me parece, Ahí ¿no? termina el ejercicio. Sí, sí, sí. Ahí termina. No pregunta más nada. ¿Alguna duda? A ver si Bueno, Romina dice que está claro. está claro. Muevo el chat acá. Yo lo tengo abierto igual, cualquier cosa así. Ah, Si aparece algo, yo sí te aviso. bueno. Entonces, Ahora. bueno. Sí, Después, pues este es un ejercicio bien sí, típico clásico, bien clásico clásico de de este parcial. tema, ¿no? Sí. El parcial en este tema suele aparecer uno así de estas relaciones de presiones entre un tubo nudo o una cosa parecida, o uno de empuje. Son los ejercicios clásicos que se suelen tomar en los parciales en este tema de hidrostática. Entonces hay que, pues digo, si aparece alguna duda en este tipo de resolución, pregunten porque es algo que tienen que manejar. Bueno. Después, el 5, muy interesante también. Esta seguidilla de 4, 5, 6, 7. Me gustaron. Mm. Dice, un casquete esférico de plomo de radio exterior R 10 centímetros, está hecho el dibujito. Este es el dibujito. ¿Sí? Tenemos plomo con un cierto espesor. ¿Sí? Y después acá adentro tenemos aire. Y tenemos agua. ¿No? Esto está completamente sumergido y en equilibrio. ¿Sí? Es lo que nos dice después. Dice, con aire en su interior se encuentra totalmente sumergido en un tanque de agua. Ver figura 4. Se observa que el casquete no sale a flote ni se hunde. ¿Sí? ¿Cuál debe ser el espesor del casquete para que esta situación sea posible? ¿Puede despreciarse el efecto del aire en el interior del casquete? Bueno, hacen varias preguntas. Pero lo primero que pregunta es, ¿cuál debe ser el espesor del casquete para que esta situación sea posible? Bueno, hay que empezar a preguntar. ¿Sí? Entonces, vamos al problema 5. Y bueno, dibujamos, bueno, sí, dibujamos el recipiente. Pero en definitiva lo que nos interesa, a ver si acá tengo para hacer algo, un círculo. Ahí está. Esto es plomo. Se puede poner acá. No, Estás muy exquisito con los dibujos ya, Gastón, ¿eh? sí, no, pero no, probando esto. Ya que está esto, bueno, listo. Tenemos acá el plomo, ¿no? Acá tenemos aire, ¿sí? Y acá tenemos agua. Entonces, bueno, lo primero que uno empieza a ver es que, bueno, como yo tengo todo agua, bueno, si que quieren cada elemento de agua, intenta empujar hacia abajo. Entonces, como que yo tengo, para entender más o menos el problema, ¿no? Yo tengo diferentes presiones acá. ¿Sí? Y después tengo la presión interior del gas, ¿sí? Que se quiere expandir. Bien. Bueno,
Después, si uno lo trata este sistema como, ¿no?, como una partícula puntual, sabemos que, bueno, debido a esta diferencia de altura, ¿sí?, tenemos el empuje neto, ¿sí?, que experimenta este objeto, ¿sí?, hacia arriba. Y tenemos el peso del objeto. Bien. Ahí yo no dibujé todavía los radios. Este sería un RF y este sería un RI. Y lo que me pide es en el espesor. El espesor va a ser igual a RF menos RI. ¿Estamos de acuerdo? Que es esta cantidad. Eso es lo que me pide. RF lo tengo. Lo que no tengo es RI. Si calculo RI, calculo el espesor. Entonces, RI es la incógnita en este problema. La incógnita que yo tengo que encontrar. Bien. Y tenemos eso. Está. Y también lo que nos podemos dar cuenta es que el peso del objeto se debe a dos contribuciones. Al peso del plomo y al peso del aire. ¿Sí? Bien. Y yo sé que este objeto está en equilibrio, entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, equilibrio. Bien. Entonces tenemos que el empuje, ¿sí?, si digo más para arriba, igual acá es lo mismo, pero bueno, el empuje menos el peso del objeto tiene que ser igual a 0. Y esto implica que el empuje tiene que ser igual al peso. Por ahí, para aclarar, la condición de equilibrio es la que me pide el problema, ¿no? Claro, sí. El problema me exige esa condición, me dice cuál, creo que el problema no Sí. tengo acá abierto, pero lo que preguntaba el ejercicio era cuál tiene que ser el espesor. Acá. Lo estoy buscando acá. Ahí yo lo estoy compartiendo, no sé si lo ven. Sí. ¿Cuál debe ser el espesor del casquete para que esta situación sea posible, ¿no? Porque se observa que el casquete no flota, no sale a flote ni se hunde. Acuérdense que cuando analizamos las condiciones las diferentes condiciones posibles que se pueden dar con el empuje, con un objeto completamente sumergido, veíamos que el sentido de la fuerza neta que actuaba sobre el cuerpo dependía de la diferencia de densidades. Si la densidad del objeto era mayor que la densidad del fluido, el objeto se hundía, porque la fuerza neta apuntaba hacia abajo, el sentido era negativo, teniendo un eje positivo hacia arriba, y si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, la fuerza neta que aparece sobre el objeto es ascendente. Entonces el objeto se iba a la superficie. En este caso no pasa ninguna de las dos, lo que implica que la densidad del objeto tiene que ser igual a la densidad del fluido, de forma tal que la fuerza neta sea el vector nulo y el objeto se encuentre en equilibrio. Entonces esta es la condición que le imponemos según lo que el ejercicio nos plantea, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ahora empezar a escribir qué es cada uno de estos términos. ¿Sí? Por un lado, el empuje es la densidad del fluido, en este caso el agua, ponemos H2O, por la gravedad, por el volumen sumergido. ¿Sí? Y bueno, esto es ρ H2O por G por el volumen de este objeto si yo lo saco, ¿no? Y ocuparía el mismo volumen de agua, ¿no? Entonces, bueno, esto es 4 tercios de pi por R cubo F. Bien.
Este es el volumen de una esfera de radio RF. Bien. Y por otro lado, el peso tiene sus contribuciones del plomo más del aire. El peso lo podemos escribir la masa del plomo por la gravedad más la masa del aire por la gravedad. Y esto lo podemos escribir como la masa del plomo, la podemos escribir como la densidad del plomo. Por el volumen del plomo más la... lo escribí como un error, lo voy a escribir como Pusiste, sí, como una delta. P. Sí, vamos a escribir todo así. ¿Sí? Y del aire, ¿no? A, por el volumen del aire. A es aire, ¿no? PB es plomo. Bien. Bueno, listo. Y bueno, y seguimos todavía trabajando con esta expresión. Y podemos escribir la densidad del plomo. Y el volumen del plomo es solamente el volumen que ocupa el plomo. Y el volumen que ocupa el plomo lo podemos calcular, si quieren, en términos de una diferencia entre el volumen del plomo que forma, ¿no?, una esfera en el espacio, pero que tiene radio RF, pero le tengo que restar el volumen hasta RI, ¿no? O sea, el volumen asociado al plomo, que tiene un espesor E, está asociado a la resta de los volúmenes de un volumen asociado a una esfera de RF menos el volumen de una esfera de radio RI. Entonces, o sea, eso es más complicado decirlo que escribirlo. Esto es 4 tercios de pi R cubo F menos 4 tercios de pi R cubo I. ¿Sí? Esta diferencia de los volúmenes es el volumen que ocupa el plomo. Eso queda claro, porque a veces los confunde eso. Uh-huh. Y como dice Gastón, a veces es más difícil decirlo que escribirlo. ¿No? Está claro que el plomo solamente ocupa un volumen correspondiente a un casquete esférico, que lo podemos calcular como la esfera mayor menos la esfera de adentro, que está hueca en este caso, entonces no tiene plomo, tiene aire. Entonces le tenemos que restar a la esfera mayor el volumen de la esfera menor. ¿Sí? Uh-huh. Y después más la densidad del aire por el volumen de aire. 4 tercios pi por RI cubo. Cerramos paréntesis. Bien, eso sería... Y bueno, ahora solamente nos queda igualar, ¿no? Esto es la expresión del empuje, lo escribimos de la forma más, bueno, esto es nada más que esto, y el peso lo escribimos en términos de las densidades y los radios. Y que nos quedó la forma más compacta, o más compacta, o en términos de los datos, el problema de esta forma. Y ahora, bueno, volvemos a la ecuación inicial que habíamos planteado. El empuje tenía que ser igual al peso. Y ahora expresamos estas cantidades en términos de los datos del problema, ¿no? Bueno, lo voy a escribir más acá porque no me va a entrar sino en un renglón. G, 4 tercios pi R cubo F. Esto lo borro. Esto me queda G. Más. Ahora sí. Y ven que acá ahora hay muchas cosas que se me van. La G y el 4 tercios de pi me aparecen en todos lados. Esto me aparece acá, acá, acá y acá. Y bueno, nos queda una expresión un poco más compacta.
solamente estoy escribiendo, ¿no? Nada más. Acá puedo ya distribuir, porque después voy a querer despejar este RI, así que distribuyo acá ya. ¿Sí? Este lo paso para la izquierda y saco factor común RI y bien. Vamos a hacer eso. Entonces este lo paso hacia la izquierda. Y acá sacamos factor común R cubo I. Bien. Y entonces acá sacamos factor común, por ejemplo, R cubo F también y pasamos dividiendo esto. Y entonces nos quedó que R cubo I es igual a R cubo F por ρ del agua menos ρ del plomo dividido ρ del aire menos ρ del plomo. Notemos que, sí, está bien. Notemos que cuando hagamos esta diferencia, este valor es negativo, pero el de abajo también, porque la densidad del plomo es mucho más grande que la densidad del agua y que la del aire, claramente. Entonces, bueno, para hacerlo más compacta, puedo pasar el cubo, entonces acá nos queda. ¿Sí? Esto. ¿Quedó? Eso fue después, a partir de esto, la física del problema estaba acá, ¿no? Todo hasta acá. Más o menos. Después acá es resolver ya la ecuación. ¿Quedó claro? Y ahí podemos hacer esa cuenta. Y bueno, en principio nos tiene que dar un número que sea menor que RF, ¿no? Menos, si no le pifiamos en alguna cuenta. Si RF vale 0.1 metros, entonces, bueno, RI tiene que ser más chico que 0.1 metros. ¿Sí? Y el espesor va a ser, como habíamos dicho arriba, RF menos RI. Si ustedes hacen la cuenta, y yo no me equivoqué, RI vale 0.097. O sea, claro, la diferencia, el espesor es muy chiquitito. ¿Sí? O sea, RI es muy, es similar a RF, pero bueno, diferente, ¿no? Y más chico. ¿Está claro? Quedó. Bueno, es lo que nos da. Y después empieza a hacer preguntas. ¿Puede despreciarse el efecto del aire en el interior del casquete? Bueno, ¿sí? Entonces ahí puede despreciarse. Bueno, ahí yo tengo que empezar a comparar las densidades. ¿Sí? La densidad del aire comparada con la del plomo, por ejemplo acá. ¿Cuánto vale la densidad del aire? Si uno va ahí, te dice, la densidad del aire es 1.2 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Y la densidad del plomo es 11.3 por 10 al cubo. ¿Sí? ¿Está claro? Hay 4 órdenes de magnitud de diferencia más o menos, ¿no? Uh-huh. Casi exactamente. Digamos, la forma de verlo, uno ahí un poco se da cuenta, ¿no? Las diferencias hacen que uno empiece a sospechar
que podría llegar a despreciarlo tal vez. El error debería estar en el cuarto decimal recién, o en la cuarta cifra significativa. La forma es hacer la cuenta. Uno puede hacer la cuenta Ujú. obviando, Y te resta. obviando el peso del aire. Porque cuando Gastón planteó el equilibrio de fuerzas, él en el peso consideró el peso del casquete de plomo más el peso del aire contenido en la parte interior del casquete. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si lo desprecio? A ver, ¿qué espesor me daría el casquete esférico de plomo? Y si uno va recorriendo todo el análisis que hizo, es simplemente de esa resta que está ahí dividiendo, bueno, tachar el delta del aire, no ponerlo, y hacer la cuenta solamente con menos el delta, la densidad del plomo. Y repetir el cálculo y ver cuánto nos da el R interior. Ujú. Entonces O es sea, un poco el trabajo. para el que el sistema esté en equilibrio, vas a encontrar otro RI en estas nuevas circunstancias, claro. Sí. Sí, y compararlo con el que encontramos recién, a ver en qué decimal aparece la diferencia. Uno esperaría que aparezca como en el... Si son 4 cifras, 4 órdenes de magnitud, que en el quinto decimal aparezca una diferencia, que ni siquiera escribió Gastón ahí. Claro. O sea Sí, que sí. no deberíamos verla, tal vez, ¿no? No sé, tal vez hay que ver porque como esto hay una red cúbica metida en el medio, eso puede ser que cambie un poquito, porque en realidad estamos comparando una densidad con un radio que uno no tiene la misma potencia en el cálculo que estamos haciendo. Entonces eso puede ser que la propagación después de esa diferencia varíe un poco, no va a ser lineal con los órdenes de magnitud que estamos analizando. Pero pareciera ser como que uno en principio podría despreciarlo por la diferencia de densidades, pero puede hacer la cuenta y convencerse de eso. Entonces después dependerá con qué precisión uno puede fabricar ese casquete esférico, si quiere hacer algo real después, ¿no? Si uno lo quiere construir y quiere que flote, que quiere que quede flotando en medio del agua en equilibrio, bueno, depende con qué precisión yo lo puedo construir, si voy a tener que considerar el peso del aire o no para determinar el radio interior. Y después lo que hace más o menos tiene un poco que ver con, digo lo que hace, lo que pregunta. ¿Qué ocurriría si el interior del casquete estuviera vacío? Y bueno, ahí lo que hay que hacer, bueno, es que si yo no tengo aire, tengo que sacar esto y hacer la Sí, misma. eso es un poco repetir el análisis que hicimos recién, ¿no? Me parece. O Lo sea, único que... despreciar la densidad del aire es equivalente a pensar que adentro no hay nada. Exacto. O sea, si uno tacha esto, es de, como dijo yo, está tachando esto, este término de acá. Bueno, y después, ¿qué dice? Es aproximadamente uniforme la presión en la superficie interior del casquete y en la superficie exterior. Bueno, esto viene justo, nos vino bien el ejercicio anterior, que explicamos cómo actúa la presión, cómo ejerce presión un gas y cómo ejerce presión un líquido, ¿no? ¿Sí? Y la presión de un líquido, de un gas, ¿sí? Actúa de forma uniforme alrededor de todo este casquete. En cambio, la presión del agua depende de la profundidad. Sí, va a haber una diferencia de presión entre este punto y este punto. ¿Sí? Porque acá, sí, acá tenemos cierta altura. Entonces, la presión en el interior de este sistema es uniforme y la presión en el exterior depende de la altura, ¿no?
O sea, si yo puedo agarrar un diferencialcito de fuerza acá, uno de estas y yo lo puedo escribir en términos de, bueno, de la presión, no sé, a cierta altura ahí, ¿no? Por el diferencialcito de área de este segmento. Del segmento sobre la esfera. En conclusión, es esa, ¿no? Lo que me pregunta. Sí, de nuevo, estrictamente hablando, si uno quisiera ser muy purista, podría decir que la presión adentro también cambia porque hay diferentes alturas, pero al tener una densidad tan baja el aire, la diferencia de presión entre el punto más alto y el punto más bajo, no sé, también va a estar como 3 órdenes de magnitud corrida respecto a lo que varía la presión para el fluido, por las diferencias de densidades que tiene. Entonces, para que yo perciba una diferencia de presión en el aire, me tengo que mover en alturas de los, no sé, de los kilómetros tal vez, para tener efectos similares a los que tengo en un líquido. Entonces, para nosotros podemos considerar que adentro de la esfera la presión del aire es constante. Exacto. Este I no es, bueno, si yo me paro en un punto acá, este sería el I. Bueno. ¿Qué más pregunta hace? ¿Qué agente ejerce la fuerza que equilibra el peso del casquete? Existe para esta una acción en el sentido de la tercera ley de Newton, si es así, ¿dónde está aplicada? Bien. Bueno, ¿cuál es la fuerza que determina justamente, bueno, que se opone al peso? El empuje que hace el agua, debido a la diferencia de presión entre la altura del casquete, debido a la diferencia de altura, perdón, debido a las dimensiones del casquete, entonces, y debido a cómo actúa la presión de un líquido sobre un sistema, vamos a tener una diferencia de presión, por lo tanto, un empuje neto hacia arriba, ¿sí? Que compensa al peso. Bien. Entonces, el objeto responsable sería el agua. Bien. Y después, lo que nos pregunta sobre la tercera ley de Newton, ahí en el grafiquito, yo estoy viendo de que en realidad no hay un agente externo, si quieres, que un único agente que hace una fuerza. Sí, bueno, es el agua. Pero yo tengo un montón de diferenciales de fuerza, ¿sí? Que me producen al final un resultado neto, una fuerza neta hacia arriba, ¿sí? Esta fuerza se debe, bueno, a las moléculas interactuando y presionando el casquete. Entonces yo voy a tener, sí, una reacción igual y opuesta sobre esta partecita, acá, ¿sí? Pero es que hay muchas fuerzas en realidad, no es una única fuerza, ¿sí? Como aprendimos, ¿no? Entonces eso es como que no tenés una única... No, pero uno puede ver la resultante de nuevo, ¿no? Sí, uno puede ver. Como sabe que la fuerza resultante sobre el casquete es una fuerza ascendente, la reacción, que es la fuerza que el casquete le hace al agua, va a tener si bien va a estar distribuida sobre toda la superficie del casquete, como dice Gastón, no es una única fuerza, sino que va a haber fuerzas aplicadas sobre toda la superficie del casquete, la resultante de todas esas fuerzas va a ser una fuerza descendente, la reacción al empuje. El empuje es una fuerza que el agua hace sobre el casquete de plomo. El casquete de plomo va a ser una fuerza igual y opuesta. Entonces, la resultante, que es la fuerza que el casquete hace, de las fuerzas que el casquete hace sobre el agua, va a ser una fuerza vertical hacia abajo.
Exacto. Bien. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, esto No es, sé, los veo muy, sí, muy callado. muy, sí, muy quietitos hoy, ni escriben siquiera. Ya de hablar como que perdimos las esperanzas, ¿no? Bajamos los brazos un tiempo ya. Bueno. Y después dice, bueno, determinar la aceleración del casquete si su espesor es el doble del hallado en A. Sí. Bueno, si es el doble, está claro de que no va a estar en equilibrio. Porque calculamos, bueno, hicimos la cuenta, determinamos un espesor. Ahí alguien escribió. Marea un poco, dice, pero sí se entiende. Sí, por ahí, digo, un poco separen el álgebra de la física siempre. Siempre es lo que tenemos que hacer para que esto nos sirva, para que a ustedes les sirva en realidad. Nosotros supuestamente ya lo sabemos. Supuestamente. Pero separen el álgebra de la física. Entonces, de acá se tienen que ir con la física, clara. El álgebra, después tienen tiempo de sentarse en su casa y romperse la cabeza con las cuentas. Las hacemos, acá Gastón las hace como para que ustedes después tengan una guía también. Si se quieren poner a hacer y se traban, bueno, por lo menos tienen algo y ya les puso el resultado, entonces saben a dónde tienen que llegar. Pero la discusión que acá nos interesa y de la que ustedes tienen que llevarse algo es de la física. Entonces, entender qué es lo que está pasando. Después el álgebra de si es la resta de los radios o la suma, bueno, eso es secundario. ¿Sí? Lo importante es todo lo que está detrás, entender qué es el empuje, cómo se calcula, qué representa, qué condición tengo que plantear en este problema, es equilibrio, no es equilibrio, si no es equilibrio, ¿por qué? Ese tipo de cosas. Entonces, traten de separar eso, que a veces no es fácil, porque obviamente está todo relacionado, ¿no? Viene todo junto. En el problema hay que hacer las dos cosas. Tengo que entender la física y después plantear las ecuaciones y resolver el álgebra. Pero por eso traten de no enfrascarse mucho en entender el álgebra, si eso por ahí es lo que frena a veces, porque termina siendo a veces lo más difícil de seguir, sobre todo con esta metodología. Distinto cuando estamos sentados con ustedes y vamos resolviendo el ejercicio juntos, por ahí la interacción es otra y es más difícil, más fácil de seguir. Acá eso se hace un poquito más difícil. Entonces sepárenlo. Si el álgebra lo pierde, olvídense del álgebra. Por ahí hasta sería mejor en algunos casos no resolverla, pero ustedes irían con la mitad del problema y después cuando lo quieren hacer ustedes por su cuenta, se encuentran con ese obstáculo y no tienen ayuda para resolverlo. Entonces por eso acá Gastón se les hace todas las cuentas y le pone todos los resultados y hace todos los pasitos, que tal vez a veces son los que más marean, como decía recién Alejandro ahí en el chat. Entonces traten de separar eso y que sea la física la que tengamos que nosotros resolver o aclarar en estas discusiones que tenemos. Si a ustedes eso les queda claro, listo, ya está. El resto es cuestión de paciencia, de sentarse y de ser ordenados después en la resolución. Pero que no sea una física, que no sea la física un obstáculo. Si la física es el obstáculo, entonces ahí sí tenemos que hacer un parate y decir, bueno, a ver dónde es que estamos cerrándole nosotros para que ustedes no entiendan lo que estamos queriendo explicarles. Si es el álgebra, bueno, no me preocupa, eso ustedes cuando se sienten después tranquilos y se pongan a resolverlo, seguramente les va a salir, porque tampoco es un álgebra tan compleja, ¿no? Es un pasaje de términos y un despeje. Pero visto en la pantalla por ahí, no termina siendo del todo claro y no es tan fácil de seguir. Pero siempre traten de separar esas dos cosas para sacarle provecho a esta clase. Bien. Bueno, y entonces lo único que hay que plantear con la diferencia cuando el espesor es el doble, entonces, bueno, el peso del objeto va a ser más grande que el empuje y va a empezar a caer, ¿no? Hacia abajo. O sea, uno plantea el diagramita de fuerzas, otra vez, bueno, otra vez no, lo hago acá. Y bueno, el peso es mayor que el empuje. Y entonces
el objeto se va a acelerar hacia abajo. Bien. Y bueno, planteo, si considero ahora me conviene, bueno, al menos para mí, positivo para abajo. Entonces peso menos empuje es igual a la masa por la aceleración. Y entonces la aceleración va a ser el peso menos el empuje dividido la masa del objeto. Y bien, y bueno, acá hay que empezar a escribir todo otra vez, pero ya las escribimos estas expresiones. Ya sabemos cuál es la expresión del empuje en términos de, bueno, qué era el empuje y lo escribimos en términos de los datos del problema. ¿Qué cambia del empuje en esta parte del problema? ¿Quién me lo puede decir? Ahora tenemos que escribir de nuevo la expresión del peso y del empuje para esta nueva situación. ¿Qué cambia en la expresión del empuje cuando hacemos que el radio o el espesor del casquete esférico sea el doble que el que teníamos en la primera parte? Siempre manteniendo el radio exterior constante, ¿no? El radio exterior no cambia. O sea, lo que estamos haciendo es cambiando el radio interior. ¿Qué cambia en el empuje, en la expresión del empuje? A ver si los hacemos participar algo. ¿Qué tengo que cambiar en la expresión del empuje para ahora considerar la nueva situación que estamos analizando? ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Que el empuje es igual a ¿qué? El empuje que experimenta un objeto sumergido en un líquido o en un fluido en general es igual al peso de ¿quién? Al peso del objeto, al peso del dueño del objeto, al peso ¿de qué? De la mitad del objeto, al peso del fluido que lo rodea, al peso del vaso en el que está el fluido. Nadie dice nada, sigo diciendo pavadas, ¿eh? Tienen la definición ahí del principio de Arquímedes. ¿A qué es igual el empuje? Pero qué miedosos que son para hablar, ¿eh? Va a ser difícil sacarlo. Sí, es remar en dulce de leche. Pueden escribirlo si no quieren hablar, ¿eh? ¿Nadie tiene la definición del principio de Arquímedes ahí de la clase? No, es muy difícil. Al peso del fluido desplazado por el objeto, ahí está. No era ninguna de todas las pavadas que yo estaba diciendo. Entonces el empuje es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces pensemos ahora en la situación que tenemos que analizar. Nosotros antes teníamos un casquete esférico con un cierto radio exterior y un cierto radio interior, y Gastón planteó ahí el empuje para esa situación en la parte A, la primera parte del ejercicio. Ahora cambiamos el casquete esférico, es otro casquete esférico, porque ahora el radio interior es un poquito más chico, lo cual hace que el espesor del casquete esférico sea mayor, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es reduciendo. Entonces tenemos un mayor volumen de plomo, una masa más grande de plomo, lo que hace que el casquete esférico sea más pesado. ¿En qué cambia el empuje sobre el
casquete esférico ahora cuando lo sumerjo en agua? ¿Cambia algo? Porque depende, ahí dice, Josefina puso, es el peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, ¿cambié el fluido? No, pues sigue siendo agua. ¿Cambié la gravedad? No, sigo estando en la Tierra, así que G sigue siendo lo mismo. Entonces, no cambié la densidad del fluido, no cambié la gravedad del... Entonces, lo otro que tengo que considerar es el volumen, porque el peso del fluido desplazado es la masa del fluido por G, la masa es la densidad del fluido por el volumen. Entonces, no cambié la densidad, no cambié G, cambié el volumen desplazado. Mi nuevo casquete esférico desplaza más o menos volumen de fluido que el que desplazaba el de la parte A del ejercicio. Es sentido común nomás, no hay que saber mucho de física acá para darse cuenta. ¿De qué radio depende el volumen de fluido que estoy desplazando con el objeto que estoy sumergiendo? ¿Del radio interior o del radio exterior? Bueno, del exterior. Ahí contestar. Del exterior. Entonces, si depende del exterior, ¿cuánto fluido estoy desplazando respecto a la primera parte del ejercicio? ¿Qué volumen de fluido estoy desplazando? ¿Más, menos o igual? El mismo, claro. Si la pelota tiene el mismo diámetro, no importa lo que tenga dentro la pelota. Lo que importa es el diámetro exterior de la pelota. ¿Sí? No depende del interior, no depende de lo que haya adentro, no depende ni siquiera de si es hueca, si está rellena, de si está rellena con plomo, aire o lo que sea, o es de una pelota de cuero. Mientras el radio sea el mismo, el volumen de fluido que voy a desplazar va a ser el mismo, mientras el radio exterior sea el mismo, ¿no? Entonces, que sea un poquito más grande el espesor del casquete, no cambia el empuje, porque el volumen de fluido que desplazo es el mismo que desplazaba antes, porque solo depende del radio exterior, depende del radio, del diámetro de la esfera que estamos sumergiendo. Está claro, estas son las cosas que ustedes tienen que darse cuenta, que tienen que visualizar para poder resolver el ejercicio. Para poder entender lo que pasa primero, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Primero entender lo que pasa. Entonces, el empuje que va a experimentar este nuevo casquete esférico es el mismo que experimentaba el de la parte A, porque solo depende el empuje de cuánto volumen desplazo estando en el mismo fluido, ¿no? Depende del peso del fluido, pero para determinar el peso del fluido necesito la densidad. Entonces, si el fluido es el mismo, lo que tengo que ver es qué volumen estoy desplazando. Y si el radio exterior no cambia, el fluido el desplazado tampoco cambia. Entonces, el empuje es el mismo. Lo que va a variar ahora en el equilibrio de fuerzas es el segundo término, bueno, el primero, depende cómo lo pongan, ¿no? Ahora creo que Gastón lo puso al revés. Va a cambiar el peso del objeto, porque ahora sí, si voy a analizar el peso del objeto, depende de la masa del objeto, y ahí tendré que ver cuánto tengo de plomo y cuánto tengo de aire. Y eso sí depende del radio interior. Ahora sí entra en juego, ahí lo está marcando Gastón en la expresión esa que está ahí. El peso del objeto, escrito en forma genérica, es el peso del casquete esférico de plomo más el peso de aire que hay adentro. Y ahí entra en juego el radio interior.
Entonces, eso es lo que hay que volver a calcular ahora porque eso va a ser diferente respecto a la primera parte. El peso del objeto, que en este caso, como el casquete tiene un espesor mayor, el radio interior va a ser menor y eso me va a dar un mayor peso porque la parte que más va a influir va a ser el primer término que corresponde al peso del casquete esférico por la densidad del plomo, mucho más grande que la densidad del aire. Bueno, Es decir, lo que hay que acá poner hay que poner un nuevo RI, ¿no? claro, que va a salir del nuevo espesor que tenemos ahora. Que tengamos. El espesor vos lo habías puesto arriba, ¿no? El espesor era igual a la diferencia de los radios. Acá. Sí, si te dice que es el doble, ahora RF menos RI es 2 veces eso, ¿no? Ese número. Y el RF es el mismo, ¿no? Eso siempre estamos con esa condición. Entonces de ahí podemos despejar el nuevo RI. Es decir que acá podríamos poner acá, si quieren, un mini calculito. Esto es 2E es igual a un RF menos un nuevo RI, no sé, RI prima. Exacto. Y entonces entonces nos queda que RI es igual a RF menos 2E. A ver, para ahí hace una pregunta Romina, por ahí hay que aclarar algo. El espesor, fíjate en el dibujito, el espesor, o mirá la definición que pusimos recién, el espesor es la diferencia de radios, ¿sí? El espesor es el radio exterior menos el radio exterior. No hay un espesor exterior. Los radios son o exterior o interior. Lo que cambia acá es el espesor, manteniendo el radio exterior constante, o sea, el mismo valor de radio exterior. Al cambiar el espesor, entonces, y mantenés constante el radio exterior, lo que estás cambiando es el radio interior. El radio exterior va a ser más chico para que el espesor del casquete sea mayor. A ver si queda clara la definición de lo que es el espesor del casquete esférico. El espesor del casquete esférico, lo que está escrito ahí en azul arriba, es la diferencia entre los dos radios. ¿Sí? No es, una esfera maciza, sino que es una esfera hueca. Entonces, hay un radio exterior y un radio interior que te define la parte que está compuesta de plomo. Bien, ahí está. No, por eso. La condición es que el radio exterior se mantiene constante, si no está bien lo que decís vos. Si cambiara el radio exterior, ahí sí me va a cambiar la condición de empuje, porque si cambio el radio exterior, quiere decir que estoy ampliando el volumen del objeto que estoy sumergiendo, y ahí sí el empuje cambiaría porque cambiaría el volumen de líquido que estoy desplazando. Acá lo que estamos haciendo es mantener el radio exterior constante. Entonces, el volumen total del objeto no cambia. Si no cambia el volumen total del objeto, el empuje va a mantenerse constante porque estoy desplazando la misma cantidad de líquido. Bueno, ahí creo que quedó claro entonces para Romina, que fue quien preguntó. Ajá. Bueno. Entonces, este RI, ¿no? Es el nuevo que tienen que poner acá. Y la expresión es la misma, lo único que cambia, como discutimos, es el RI. Eso sería todo. Bueno. Bueno, ¿qué es Sony 20? Creo que ya. Uh-huh. No sé si tenías alguno más para contar, pero... Sí, si querés hacemos este último. Bueno, dale, está bien. Hagamos ese, que ese es uno de flotación, ¿no? Sí, que es Está bien, cortito. sí. El que dice un cubo de madera de helado y densidad ρ está flotando en el agua. Determinar la distancia entre la superficie del agua y la cara horizontal del cubo, ¿no? Bueno, como siempre hay que hacer un grafiquito.
Vamos acá. Entonces, nos dice que está flotando. Y tenemos un cubo. Esta es la superficie del agua. Bueno, el cubo lo hago en 2D, el cubo lo hago en 3D y el recipiente lo hago en 2D. No quedó muy cubo que digamos, pero no importa. Ah, sí, exactamente. Sí, quedó, ¿no? No, pues si no es cubo, no nos va a faltar una dimensión para poder resolver el ejercicio. Algo así, ¿no? Podemos hacerlo así. No, pero digo que no quedó cubo porque quedó un lado más largo que. Sí, este lado parece mucho más largo que este. A ver, Pero en vamos. realidad tiene que ser todas iguales, ¿no? Sí, para. Hago rápido. Lo bueno de esto es que se puede borrar rápido. Sí. Ahí. Ahí. Bueno, pero ahí me quedó. Ahí está bastante. Me quedó, sí, Está pero me quedó bien. muy alto, ¿no? No importa. Si no, hacelo de costado, Gastón. Ahí está. Hacé Claro, que si se uno vea lo la hace. cara. Hacé que se vea la cara nomás, Sí, frontal. Total, después nos imaginamos que le agregamos es un cubo que imaginaria. se extiende. Sí. Bueno, Bueno, pero no te sale cuadrado, ¿eh? no, con el cuadrado está complicado. Vamos a ver, esto. Para que acá tengo algo que hacer rectas, porque hacer rectas con esto es complicado. Es lo más complicado de hacer rectas. Sí. Ahí estamos, más o menos. Y esta herramienta que te permite hacer rectas, listo. Bueno, Bueno, supongamos que los lados de eso son todos iguales, ¿no? esto vale A, esto vale A. ¿Sí? Es un cubo. Digo, bueno, así visto de perfil parece un cuadrado, pero es un Sí, cubo. sí, pero se imaginan, se lo pueden imaginar, creo, esto, ¿no? Que es un cubo flotando ahí en el agua, una parte sumergida y una parte por encima del nivel de la superficie del agua. Lo que yo no sé es esta cantidad que la llamamos Sí. X a propósito. Porque nos dice determinar la distancia entre la superficie del agua y la cara horizontal superior del cubo. Claro, es eso lo que te está pidiendo que calcules, el XS. Sí. Este X. Bien. Bueno, y entonces lo agarramos como otra vez, tratamos como un punto y tenemos el empuje debido al agua, ¿sí? Sobre. Después tenemos el peso del bloque. Bien. Y bueno, como está en equilibrio, otra vez, debido a que nos dicen que está en equilibrio, sumatoria de la fuerza en I es igual a 0. Bien. Y entonces, bueno, esto implica empuje menos peso igual 0, implica empuje igual al peso. Entonces acá, este empuje que va a ser igual a la densidad del fluido responsable del empuje, que en este caso es el agua, por G, por el volumen sumergido. ¿Sí? Y acá está en donde considerar, acá lo vamos a hacer bueno, lo escribimos acá todo. Porque, ¿cómo escribimos el volumen? Bueno, el volumen de un cubo, ¿qué es? El cubo, ¿no? El de un cubo, completamente. Pero acá yo tengo que poner el volumen sumergido.
Entonces, las caras, esta cara y la cara en profundidad del cubo, ¿sí? Si yo lo hago esto punteado, esas caras no me afectan, ¿sí? Digo, no me afectan. Va a ser A por A, ¿no? Sí, es calcular el volumen de un paralelepípedo ahora en realidad, ¿no? De base A por A. Como base el área exactamente A por A. Y lo que te cambia acá es la altura, porque lo que me importa es este volumen, el sumergido. Entonces la altura va a ser A menos X. Esta cantidad, que es, bueno, H, pero es igual a A menos X. ¿Sí? Y acá va H o A menos X. ¿Sí? Por A cuadrado. Por A cuadrado. Bueno, una cuadrada. Ahora, lo escribo acá otra vez. Para que ¿Está quede. claro eso entonces? El empuje va a estar asociado con el volumen de fluido desplazado por el objeto. En este caso, como no está completamente sumergido, tenemos que analizar qué parte del objeto está sumergido. Y la parte sumergida es un paralelepípedo ahora, es una parte del cubo, una fracción del cubo, de base A por A y de altura H, como llamó Gastón ahí, donde ese H, para escribirlo en función de lo que nos pide el ejercicio, que es la parte que queda por arriba, lo podemos escribir como A menos X. Entonces el volumen sumergido es A cuadrado por A menos X. Si eso lo multiplicamos por la densidad del agua y por G nos da el peso del volumen de fluido desplazado por el objeto, que es lo que determina el empuje. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahí ponen que sí, por lo menos Alejandro contestó. Eh, bien. Y esto es madera, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que era un cubo de Madera. madera. Sí. Exacto. Entonces, acá tenemos la masa de la madera por G. La masa de la madera la escribimos como la densidad de la madera. M llamé es madera. Por el volumen de la madera. ¿Sí? Bueno, M. Y este volumen sí es el volumen entero, porque es el volumen directamente del objeto. ¿Sí? Claro, acá estamos calculando el peso del objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que, vemos, hay que tener un poquito de cuidado cuando uno hace estos cálculos, diferenciar qué es lo que está calculando en cada caso. Entonces, ¿cuándo tengo que considerar el volumen completo? ¿Cuándo tengo que considerar parte del volumen? ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, ahí ya acá ya está. Toda la física que tuvimos que plantear ya fue hacer bien el dibujito, plantear bien las ecuaciones y plantear bien esos volúmenes, ¿no? De la forma correcta. Utilizar bien la definición de empuje, ¿no? Y eso, con eso voy a lograr que las expresiones que voy a utilizar para despejar la variable que yo quiero encontrar, bueno, esté todo bien, bien hecho. Sí, ahora reemplazar en la ecuación de equilibrio que planteó arriba la segunda ley para la condición de equilibrio y despejar X, que es la incógnita que tenemos. Ahí ya queda la álgebra Exacto. en el camino de la resolución nada más. Igualamos, como dijo yo, igualamos esto, utilizamos esto, lo escribo acá otra vez y nos quedó por G. Y entonces, bueno, listo, tenemos que resolver esta ecuación. Bueno, este A cuadrado se me va con este, me quedó una, el G se me fue. ¿Sí? Y bueno, acá distribuyo el G, este G. Por A menos H2O por X igual a ρ
M por A. Y esto lo paso para acá y esto lo paso después para la derecha y paso el ρ dividiendo. Bueno, queda que X es igual a ρ de H2O por A menos ρ de M por A. Inclusive puedo sacar, bueno, la próxima. Esto, y para que me quede un poco más compacto, saco factor común el A. Sobre esto. Me quedó esto. ¿Sí? Bien, fíjense que sabemos que como el objeto está flotando, la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, así que esa diferencia que está ahí sabemos que nos va a dar algo positivo. Así que esa cuenta me va a dar algo positivo seguro. Que es igual a la distancia entre la superficie libre del líquido y la cara superior del objeto, del cubo en este caso, que era lo que nos pedía la ejercicio. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, Fíjense que la densidad de la madera es 480 kilogramos metro cúbico y la del agua es aproximadamente 1000 kilogramos metro cúbico. ¿No? Entonces, está claro que esto no va a dar positivo. bueno, ¿alguna duda?